En el corazón de un pueblo antiguo, envuelto en una bruma perenne, se encontraba el cementerio olvidado. Un lugar maldito, según las leyendas locales, donde las almas en pena vagaban entre las tumbas musgosas y las lápidas erosionadas por el tiempo. Andrés, un joven intrépido y curioso, siempre había sentido una irresistible fascinación por lo paranormal. Las historias sobre el cementerio olvidado lo atormentaban y lo atraían a la vez. Una noche de luna llena, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, decidió adentrarse en sus profundidades. Armado con una linterna y un corazón palpitante, Andrés caminó por los senderos desiertos del cementerio. La oscuridad era densa y opresiva, solo rota por el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el canto melancólico de un búho en la lejanía. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo. Andrés sintió una presencia extraña a su alrededor, como si algo lo observara desde las sombras. Se detuvo en seco y giró la cabeza con cautela, pero no vio nada. Sin embargo, un sonido inexplicable llegó a sus oídos, una llamada gutural, como un lamento ahogado, provenía de las profundidades del cementerio. Andrés sintió un nudo de terror en el estómago, pero la curiosidad lo empujó a seguir adelante. La llamada se intensificaba a medida que Andrés se acercaba a una tumba antigua, cubierta de hiedra y casi cubierta por la maleza. Un nombre borroso por el tiempo se podía distinguir en la lápida: Eduardo. Andrés se arrodilló junto a la tumba, tembloroso y fascinado a la vez. La llamada provenía de allí, de debajo de la tierra. Con la mano temblorosa, apartó la hiedra y reveló una pequeña abertura en la tierra. De la abertura brotaba una luz tenue y fantasmal. Andrés se asomó con cautela y vio una figura difusa en el interior. Era un hombre alto y delgado, con el rostro pálido y demacrado. Sus ojos brillaban con una luz extraña y sus labios movían en silencio, como si intentara decir algo. Andrés retrocedió horrorizado, golpeando la tierra con la linterna. La figura se desvaneció en la oscuridad y la luz se apagó. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Andrés se levantó de un salto y huyó del cementerio, sin mirar atrás ni una sola vez. La llamada gutural aún resonaba en sus oídos y la imagen del hombre pálido lo perseguía en sus pesadillas. Desde esa noche, Andrés creyó que nunca volvería al cementerio olvidado. El secreto de la tumba de Eduardo y la llamada del más allá quedaron grabados en su mente para siempre. Días después de su aterradora experiencia en el cementerio olvidado, Andrés no podía sacarse de la cabeza la imagen del hombre pálido y la llamada gutural. La curiosidad lo atormentaba, pero también el miedo lo paralizaba. Una noche, mientras dormía, Andrés tuvo una pesadilla vívida. Soñaba con el cementerio olvidado, con la tumba de Eduardo y la luz fantasmal que emanaba de ella. De repente, la figura del hombre pálido apareció frente a él y le habló con una voz ronca y gutural. «Ayuda, necesito ayuda», susurró la figura. Andrés despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La voz del hombre pálido resonaba en su mente, suplicando por ayuda. Andrés sabía que no podía ignorar la llamada. A pesar del miedo que lo consumía, decidió volver al cementerio olvidado para descubrir qué era lo que atormentaba al espíritu de Eduardo. Esa misma noche, bajo la luz de la luna llena, Andrés regresó al cementerio. Sentía que el miedo lo paralizaba, pero no se detuvo y caminó con paso firme hacia la tumba de Eduardo, decidido a enfrentar sus miedos. Al llegar a la tumba, Andrés se arrodilló y apartó la hiedra que la cubría. La abertura en la tierra aún estaba allí, y la luz fantasmal emanaba con mayor intensidad. Andrés respiró hondo y se asomó a la abertura. La figura del hombre pálido estaba allí, flotando en el aire. Sus ojos brillaban con tristeza y desesperación. «Por favor, ayúdame», suplicó la figura. «Estoy atrapado aquí. No puedo descansar en paz». Andrés sintió una oleada de compasión por el espíritu atormentado. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo. «Dime qué puedo hacer», dijo Andrés con voz temblorosa. «Debes encontrar el diario de mi esposa», respondió la figura. «Está enterrado aquí, cerca de la tumba. En él encontrarás la verdad sobre mi muerte y cómo liberarme de este tormento». Andrés asintió con determinación.
Sabía que era su única oportunidad de ayudar al espíritu de Eduardo y encontrar la paz en el cementerio olvidado. Comenzó a cavar frenéticamente alrededor de la tumba, con la esperanza de encontrar el diario perdido. La tierra era dura y las piedras dificultaban su trabajo, pero Andrés no se rendía. Después de horas de esfuerzo, finalmente encontró una pequeña caja de metal. La abrió con cuidado y dentro encontró un diario antiguo, sus páginas amarillentas por el tiempo. Andrés comenzó a leer el diario, con las manos temblorosas. En sus páginas, Eduardo relataba la historia de su muerte, víctima de un asesinato a manos de su cuñado, quien codiciaba su fortuna. El diario también revelaba un secreto: Eduardo había escondido una gran cantidad de dinero en un lugar secreto del cementerio. Ese dinero era la clave para liberarlo del tormento y permitirle descansar en paz. Con el diario en mano, Andrés se dirigió al lugar indicado por Eduardo. Allí, bajo la luz de la luna, encontró un viejo cofre enterrado en la tierra. Al abrir el cofre, Andrés encontró una fortuna en oro y joyas. La codicia de su cuñado había sido la causa de su muerte, pero ahora ese dinero serviría para liberarlo del tormento. Andrés tomó el dinero y regresó a la tumba de Eduardo. De pie frente a la figura fantasmal, le mostró el cofre y le dijo: «Ya está hecho. Tu asesino pagará por sus crímenes y tú podrás descansar en paz». La figura del hombre pálido sonrió con una expresión de alivio y gratitud. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse en el aire agradeciéndole y regalándole un poco del dinero. Andrés se quedó solo en el cementerio olvidado, con una sensación de paz y satisfacción. Había cumplido su promesa y ayudado al espíritu de Eduardo a encontrar la paz que tanto anhelaba. Desde esa noche, el cementerio olvidado ya no era un lugar maldito. La presencia de Eduardo se había ido, dejando en su lugar una sensación de tranquilidad y serenidad. Andrés nunca olvidó su experiencia en el cementerio olvidado. Aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la compasión, la justicia y el poder de la redención.